¿Cómo enseñar a mi hija a amar a su hermano o hermana con discapacidad? Bienvenidas mis hermanas a este live que yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Esta pregunta nos la hizo una hermana, una mamá de nuestra comunidad. Y aquí en Chica Verdadera estamos comprometidas con proveer herramientas para que las madres puedan fortalecer la relación con sus hijas preadolescentes y que juntas puedan acercarse más y más a Jesús. Así que bienvenidas a todas las que se están uniendo. Si alguna de ustedes tiene alguna amiga, alguna familia que ahora mismo recibió un diagnóstico, quizás está pasando por un proceso donde tiene un hijo con discapacidad o ni siquiera quizás tiene que ser alguien en silla de ruedas o con alguna condición física, quizás recibió un diagnóstico de algún trastorno ahora mismo. Me gustaría que compartieras este live porque yo sé que va a ser de bendición para muchas de las madres que se van a unir a nosotras hoy. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, no dudes en escribir por ahí porque nosotras estamos listas para compartir con ustedes este tema tan importante. Queremos proveerte de herramientas prácticas que puedan ayudarte, que puedan ayudarte a poder guiar a tu familia hacia donde Dios quiere, aún en esta etapa difícil, aún en este momento donde quizás te sientas abrumada y quizás no sepas qué hacer, ¿ok? Entonces para esto yo quise invitar a una hermana, conocí su comunidad y me encantó, así que yo quiero también invitarles a que puedan seguir esta hermosa comunidad. Ella se llama Cecilia Nieves y ya ella está por aquí, así que la voy a unir a la llamada, a la videollamada. Y me gustaría, por favor, que compartan este live con otras familias, con hermanas que puedan ser edificadas también. Entonces voy a unirla por aquí. Recuerden dejar sus preguntas ahí y nosotros vamos a estar respondiendo esas preguntas mientras vamos desarrollando este tema tan importante. Vamos a verlo por aquí. Yo sé que este tiempo va a ser de bendición, vamos a estar conversando. Hola, bienvenida, Cecilia. Buenas noches, hola Marlene. Yo estoy emocionada, bienvenida a esta linda comunidad de Chica Verdadera. Para nosotros es un privilegio tenerte por aquí, como yo mencioné anteriormente, desde que conocí tu comunidad, lo que haces, lo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Es maravilloso. Y señores, yo quiero que ustedes la conozcan y que si hay alguna madre que está aquí en nuestra comunidad que quizás está pasando por alguna situación en específico en su hogar, alguna discapacidad, tienes algún niño con discapacidad o quizás algún tipo de diagnóstico que ha llegado a tu familia que no esperabas, sigue esa comunidad porque vas a ser bendecida, vas a ser edificada y sobre todo, mis hermanas, basado en la palabra de Dios, que en estos tiempos es tan necesario. Entonces, les introduzco a mi hermana. Cuéntanos un poquito de ti, Cecilia, y esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón para poder bendecir a tantas familias y también a iglesias. Gracias Marlene y bueno, al Ministerio de Chica Verdadera por invitarme, por este tiempo tan lindo en que podemos servir a nuestras hermanas y poder compartir, ¿verdad? Herramientas para edificar a la Iglesia de Cristo. Pues les cuento que yo soy educadora de niños y para mí eso ha sido un regalo del Señor. He visto su mano, su gracia, su poder en darme estas capacidades de poder enseñar e impactar la vida de otros niños. Yo vivo con una condición médica neuromuscular que se llama miastenia gravis desde los 13 años. So, la discapacidad para mí ha sido una realidad. Eh, por muchos años, ya tengo 35 años, ya llevo
alrededor de casi 22 años viviendo con este diagnóstico médico y el Señor lo ha usado para su gloria, para moldearme a la imagen de Cristo, para ver su misericordia y su gracia en mi vida. Y bueno, y ha permitido que viviera muchas cosas para ahora poderle servir y con amor poder ir con herramientas, ¿verdad? Y testimonio de él a otras familias que están en situación de discapacidad, Ujú, a veces de maneras muy inesperadas, otras el diagnóstico llega como con un tiempo de preparación ujú. y para mí ha sido un gusto eh, y un privilegio y una bendición que el Señor haya puesto eso en mi corazón porque viene de Él. No es Así, algo fácil, es ujú, retante, pero es algo que cosecha tesoros en el así cielo y el es. Señor es digno eh, y necesitamos llevar el Evangelio a esta población y edificar a nuestras hermanas y preparar a la iglesia para Amén. seguir siendo esa luz del mundo Así y es. esa sal del mundo que el Señor nos dijo, ustedes son la sal del mundo, entonces pues llevar su amor y su Amén. verdad a todo rincón. Así es. Y una de las preguntas que tengo para ti es, ese proceso por el cual tú has pasado, ¿verdad? Yo me imagino que tú has aprendido tanto, que el Señor ha moldeado tu corazón, el Señor te ha enseñado tanto. Tú pudieras decirme quizás, yo sé que tienes muchas enseñanzas que pudieras sacar de ahí, pero pudieras sacar quizás una o dos que pudieras compartirnos. Sí, el Señor me ha enseñado mucho porque yo viví muchos años con esta condición sin Cristo, ¿verdad? Sin esperanza eterna. Vivía una vida, obviamente, ¿verdad? Eh, buscando respuestas, con mucho dolor, con muchas cosas. Una vida condenada, ¿verdad? Sin esperanza. Pero cuando el Señor me rescata de mis pecados y me muestra su gracia, pues empieza como otra vida, ¿verdad? Y, y entonces como un antes y un después, no Ujú. solamente que pasé de muerte a vida, sino también cómo miro mi discapacidad, cómo Wow. miro mi diagnóstico y cómo miro todo lo que el Señor en su soberanía permitió que yo viviera. Y una de las cosas que Él me ha enseñado es que nada ha sido en vano, Amén. que, que todos los procesos que he pasado, que todo el dolor que he vivido, eh, que todas las experiencias que Él ha permitido Ujú. que yo viviera es para que ahora yo conozca de ese amor profundo y que yo pueda consolar a otros con el consuelo que he recibido de su parte. Amén. Y que nada ha sido en vano, que todo me ha preparado para ver la gracia de Dios. Amén. Que al que mucho se le ha perdonado, ¿verdad? Pues ese ama mucho más. Sí. Entonces, pues, y el Señor me ha rescatado de tantas situaciones que pude haber muerto sin Él y, Mm. y puedo ver su mano. Eh, Amén. Otra cosa que he aprendido es que su gracia Ujú. eh, sí es suficiente, eh, que su poder sí se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Eh, He visto de manera tangible cómo ha transformado mi manera de pensar, de actuar, de sentir, eh, de llevar mis emociones, ¿verdad? Porque cuando uno vive con un diagnóstico, las emociones están a flor de piel. Sí. Eh, Constantemente estamos siendo retados, ¿verdad? Mm. Enfrentando retos. Entonces, pues él me ha mostrado de que no dependo de mis capacidades, sino dependo de lo que Él me provee. Amén. Eh, Así. Dependo de su poder y de su gracia. Y lo he visto en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi familia, incluso en mi matrimonio, ¿verdad? Cómo llegó a mi vida de una manera eh, inesperada, pero sabía que eso le iba a traer gloria también a Él. Entonces, pues he aprendido a depender de Dios,
Ujú. porque muchas pueden pensar, bueno, una persona con un diagnóstico médico es humilde, es sencillo, es no siempre. La Biblia dice que nuestros corazones eh, son idólatras, Ujú. ¿verdad? Y nos creemos que somos autosuficientes y que a pesar de él podemos hacer esto. Y el Ujú. Señor me ha enseñado a depender de él. Incluso cuando trato con otras familias, con hijos con discapacidad, digo, Señor, yo sé de esta realidad porque es cercana a mi vida, porque la vivo, pero hay cosas, hermanas, que a veces son demasiado fuertes y yo Sí, me siento con las manos atadas. Entonces, pues el Señor me trae a sus pies y me rindo a su palabra y a su Espíritu Santo, y depender de Él ha sido una de esas enseñanzas que todavía estoy aprendiendo, ¿verdad? ah, Aprendemos hasta que estemos con Él así es. perfeccionados en Cristo. Sí. Entonces, sí, yo Muy creo bien. que esas tres cosas así que me vienen al corazón han sido principal Amén. en mi vida. Y yo sé que el tema de hoy, yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas familias. Cómo las mamás, los padres pueden enseñar a sus hijos a amar a su hermano o hermana con discapacidad. Y recientemente mi hermana Cecilia colaboró con nosotros y escribió un artículo muy bueno que pueden buscarlo ahí mismo en Instagram va a estar el link en el enlace de la biografía y ahí pueden buscarlo y leer el artículo completo, compartirlo con otras hermanas. Es un artículo muy bueno que yo sé que va a ser una herramienta que te puede ayudar a ti, mamá, que estás pasando por una situación similar. Entonces, Cecilia, mira, yo sé que hay madres que vamos a enfocarnos quizás en madres que recibieron un diagnóstico de su hijo actualmente, o quizás lo han recibido y han tratado, están luchando todavía de cómo pueden enseñar a sus hermanos que están cerca, como que no se sientan desplazados, que se sientan parte de la familia, que se sientan que aunque tienen un hermano con una discapacidad, pueden eh, sentirse que no están como que fuera, porque mamá tiene toda la atención quizás en este hijo o hija que está pasando por esta necesidad en este momento y quizás toda la atención se va ahí y quizás los otros hijos se sientan como que no son parte o puede resultar diferente también. O sea, cada familia tiene su historia. Cada familia está manejando las cosas de forma diferentes. Entonces, ¿cómo podemos quizás guiar a una mamá que está pasando por una necesidad así? ¿Cómo podemos guiarla a entender lo valioso? ¿Cuáles son las herramientas valiosas que esa mamá puede utilizar? Herramientas espirituales que la pueden ayudar a guiar a sus hijos en un Sí, momento en el que se encuentran así, con este proceso. sí. Y esto, esto es un dilema, ¿verdad? Esto es un reto que tienen todos los padres cuando Ujú. tienen hijos con o sin discapacidad, ¿verdad? Esto es algo que yo he visto por testimonios, libros, estadísticas, estudios, o sea que no están sola, Ujú. ¿verdad? Una de las cosas más importantes es saber que cada hijo es único, Ujú. es individual, es un portador de la imagen de Dios, es un regalo del Señor y es una persona, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? De cambiar nuestros ojos, de no solamente enfocarnos en el diagnóstico de nuestros hijos, sino, ok, es mi hijo igual que el otro. Y cuando nosotros como mamá, como tía, como abuelas, como hermanas en Cristo, ¿verdad? Vemos a esos niños como Dios los ve, ¿verdad? Ujú. Como portadores de su imagen, como criaturas de Él, como dice el Salmo, los hijos son un regalo del Señor, son una Ujú. bendición, ¿verdad? Entonces, de ahí partimos con una base sólida, Sí. ¿verdad? Y ahí partimos y decimos, bueno, es un niño como su hermano, aunque tenga un diagnóstico, los dos tienen necesidades. Sí. Lo que hace la diferencia es que
las necesidades del hijo con una discapacidad. Se va a manifestar, ¿verdad? O van a ser llenadas o atendidas de una manera particular, y la de mi otro hijo sin discapacidad tiene otras necesidades y va a lucir diferente, pero los dos tienen necesidades humanas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer espacio tanto para un hijo como para otro. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si es una familia donde tenemos mamá y papá, ¿verdad? Que no es una mamá soltera, pues se pueden dividir los tiempos, ¿verdad? El papá dedica un tiempo a uno, la mamá al otro. Si hay alguno que, eh, por ejemplo, si papá puede llevar al niño a las terapias, mamá se queda con el otro haciendo las cosas de la escuela, jugando, leyendo, haciendo un devocional, o viceversa. Siempre buscando en el matrimonio ese apoyo, Sí. ¿verdad? Y incluyendo también al hermano que no tiene un diagnóstico. Ujú. ¿Por qué? Porque es su hermano. Y porque tiene que aprender a vivir con su hermano, y su hermano tiene que aprender a vivir con su hermano típico, ¿verdad? Que es el que no tiene una discapacidad. Entonces, mirando los intereses de ambos, ¿verdad? Acomodando ciertas cosas en la casa, o cómo jugar o cantar, pues vas ayudando a que esos hermanos vayan creciendo en un amor, ¿verdad? Ujú. Fraternal. Es un amor donde tú le vas a dar Así es. pidiendo perdón, disculpa, permiso, llamando a tu hijo por su nombre, Ujú. con palabras de amor, ¿verdad? Vestirnos con el vínculo del amor. Preguntar y no asumir, ¿verdad? Siempre es bueno enseñarle al hermano que no tiene discapacidad a preguntar a su hermano o a sus papás, Sí. ¿verdad? Si el niño todavía no puede expresarse, o si tiene un autismo no muy verbal, ayudar al niño a comunicarse, ¿verdad? Por letras, o por Letras, ¿no? fotos, o, o por escribiendo, ¿verdad? Entonces, ayudar a que ese niño vea que es su hermano y que hay Ujú. otras maneras de comunicarse con él, y de alimentar esa relación como familia. Así es. Que su hermano no sea, que la discapacidad de su hermano no sea un enemigo, Ujú. que no se cree como familia que es una carga insoportable, que es un obstáculo para Ujú. ellos amarse, sino todo lo contrario, ¿verdad? Claro. Sino que él pueda ver, que él pueda crecer en compasión, en Ujú. empatía, ¿verdad? Y eso va a crecer a medida que ellos vayan creciendo un amor fraternal, como cualquier otros Como hermanos. eso iba a decir, como cualquier otro hermano que quizás no tiene discapacidad. O sea, eso es parte de una familia. El amor, la comprensión, la comunicación, el pasar ese tiempo de calidad con nuestros hijos individualmente, esto le anima, o sea, une a la familia. Y una de las cosas muy importantes que quiero agregar aquí, Cecilia, es que los padres, nosotros como padres, damos un mensaje a nuestros hijos. En el momento en que nosotros estamos interactuando con ellos, si estoy interactuando con mi hijo que tiene discapacidad, en ese momento mi reacción, mi forma, el cuidado que yo tengo le da un mensaje a mi otro hijo. El trato la forma en que le estoy hablando, el cuidado que tengo con ese hijo, él le da un mensaje y le enseña a mi hijo a valorar a su hermano, porque yo como mamá lo estoy valorando. Le enseña a saber cómo yo dirigirme a mi hermano, porque yo como padre o madre estoy modelando eso a mis hijos. Nuestros hijos nos están viendo. Ellos ven la forma en que reaccionamos cuando nos molestamos, cuando nos rendimos y decimos, ya yo no puedo más, estoy cansada. O cuando Ellos ven eso. adoramos al O cuando Señor, ¿verdad? Y una de las clamamos. cosas que yo he Exacto. aprendido con otras mamás, en acompañarlas, en conocerlas, es cómo ellas no ocultan su vulnerabilidad, Ujú. ¿verdad? Su necesidad del Señor, su necesidad de otros, su necesidad de ser ayudadas Sí. también, ¿verdad? Para que mamá no sea esta super mamá, Ujú. o
mamá sea la única que tenga que resolver los problemas. Entonces el hermano dice, bueno, mamá depende de Dios, pues yo también. Y mi Exacto. hermano también. Y todos juntos vamos de la mano del Exacto. Señor y vamos a buscar herramientas y vamos a buscar apoyo profesional y vamos a buscar apoyo en nuestras iglesias y en otros hermanos. Y yo creo que cuando algo que mencionaste es, nosotros como familia tenemos que quitarnos el capacitismo. Y Ujú. eso es los prejuicios, los mitos y las creencias que tenemos sobre la discapacidad, ¿verdad? Esa discriminación hacia ciertas personas con discapacidad. Y a veces lo hacemos con nuestro lenguaje, cuando decimos, bueno, ese parece casi autista, como si el Ujú. autismo fuera algo, una vergüenza o algo negativo, ¿verdad? Con desprecio. Cuando hacemos chistes, ¿verdad? En, si alguien usa una silla de rueda, pensamos que no es una persona con un intelecto o capacitada para llevar un trabajo o para servirnos o para hablar con ellos, para incluirnos en la fiesta de nuestros niños, Sí. ¿verdad? Porque bueno, ¿y cómo va? No, pobrecito, ese es bobo o es Ujú. tonto, es Ujú. retrasado, ¿cómo él va a participar? Entonces, Ujú. nuestro lenguaje y cómo nosotros vemos la discapacidad, eso le manda un mensaje a nuestros hijos, ¿verdad? De cómo debemos mirarla. Entonces, si leemos libros, leemos cuentos, vemos muñequitos, le enseñamos ejemplo de la diversidad que Dios ha creado y ha permitido en este mundo, nuestros hijos van a tener una perspectiva amplia, ¿verdad? De que somos diferentes, pero no somos inferiores. Sí. ¿Verdad? Y Que, y, van a tener, Cecilia, más empatía, van a tratar de entender, de poder servir, porque han visto, han escuchado, saben cómo mamá, cómo papá maneja esto. Ha escuchado a mamá y a papá hablar del tema, cómo se dirigen cuando ven a una persona con discapacidad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como padres nos evaluemos. ¿De qué forma yo veo a una persona con discapacidad? ¿Cuál es mi vocabulario? ¿Qué vocabulario estoy utilizando? Porque nuestros hijos nos están mirando y necesitamos transmitir a nuestros hijos, primero a la persona, el amor de Cristo. Nuestros hijos van a ver eso y lo van a aprender. Y que nuestros hijos puedan abrazar esto porque lo ven en papá y mamá. Esto es muy importante. Cecilia, otra preguntita es, ¿cómo pueden las familias, que hay familias que se sienten solas, hay familias que quizás algo que me encantó que tú dijiste fue como la importancia de los padres, las madres, es ser vulnerables, abrir su corazón, entender que no están solas. Hay más personas pasando por una situación, situaciones así similares. Incluso sé que en diferentes países quizás hayan como red de apoyo y eso así, pero ¿cómo pudiera quizás una familia que se encuentra así sola, que quizás no conoce mucho sobre el tema y quisiera una ayuda? ¿Cómo puede una familia crear quizás una red de apoyo que pueda conectar con otras familias y así? sí, la red de apoyo incluye a varias personas, ¿verdad? Muy importante. Y obviamente que sabemos que lo principal es la familia más cercana, ¿verdad? Como creyentes tenemos la familia de Dios, ¿verdad? Ujú. Nuestra comunidad de fe local y global, que incluso se puede unir por medios de grupos de Facebook, ¿verdad? Que tú puedes encontrar. Tenemos en esa red de apoyo tenemos a los terapeutas de nuestros hijos, ¿verdad? A los médicos directos, que ellos forman parte de ese apoyo. Sí. Al psicólogo, al terapista, al pastor de tu iglesia, ¿verdad? Eso sería como eh, una bendición porque no solamente está ahí para aconsejarlos como familia, para discipular su corazón, para consolarlos, para guiarlos, para ver cualquier necesidad física que puedan tener. Y también podemos incluir en esta red de apoyo, buscar en su ciudad local Ujú. organizaciones, ¿verdad?, que apoyan a familias en situación de discapacidad,
buscar organizaciones, por ejemplo, si tu hijo tiene autismo, qué tipo de organizaciones en tu ciudad concientizan, trabajan con familias que tienen hijos con autismo, y ahí vas a conocer a otras mamás, ahí vas a conocer a otros niños, tus hijos van a tener amigos como ellos, y Ujú. los hermanos de tus hijos con discapacidad van a conocer los amigos de sus hermanos y van a estar expuestos a que ellos son personas como todos, que tienen intereses, que tienen hobbies, que tienen necesidades, que son creados a la imagen y semejanza de Dios, que necesitan de Cristo, que necesitan ser enseñados, que necesitan ser amados, ¿verdad? Incluidos. Ujú. Entonces, las organizaciones de nuestras ciudades son muy importantes. Sí. También hay grupos, gracias a Dios, por la tecnología, que en parte es muy buena, porque puedes buscar grupos de apoyos en Facebook, hay muchas páginas en Instagram, Sí. que yo sigo a muchas, ¿verdad? De diferentes diagnósticos, muchas mamás que abren sus páginas para compartir cosas muy buenas de su caminar con su hijo, y también esas hermanas de la iglesia, ¿verdad? Con Ujú. la que tú tienes esa relación íntima, más cerca de tu corazón, pues ellas pueden apoyarte en oración, Ujú. pueden apoyarte en un día que no puedas cocinar porque hay muchos turnos médicos, porque estás agotada, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de ser vulnerable Sí. con nuestro círculo más cercano. Por eso es la importancia de la iglesia, de Ujú. involucrarse uno con otros en la vida diaria, eh, la importancia de vivir el evangelio Ujú. de domingo a domingo, ¿verdad? Todo eso forma parte de la red de apoyo de una familia que ha sido tocada por la discapacidad y que necesita un apoyo más, ¿verdad? Como todas las familias, lo que lo hace difícil es que vivimos en una sociedad cruel, Ujú. ¿verdad? Donde todavía falta empatía y todo lo demás. Entonces, nosotros como iglesia somos esa luz donde Así es. venimos y Servimos. abrazamos a estas familias que tanto necesitan del amor de Dios, ¿verdad? De saber que sus hijos no son un plan B de Dios, que sus hijos no son un error, que sus hijos no son algo que fue creado al azar y que esa genética cayó mal y que Dios no sabía. No, el Señor lo sabe todo, el Señor supo todo y el Señor tiene un propósito para los niños con diagnóstico médico. Ellos son creados con el mismo amor que otro niño típico. Así es. Entonces, esa red de apoyo va a ser la diferencia en la vida de estas familias, y sabemos que a veces las personas van y vienen, ¿verdad? Ujú. Y eso está bien, ¿verdad? Hay personas que se van a quedar con esta familia por un largo viaje. Sí. Hay otras por toda la vida, hay otras por temporadas, ¿verdad? Y en las iglesias podemos hacer eso. Bueno, Ujú. por esta temporada, no sé, 3 familias vamos a apoyar a nuestra hermana, ¿verdad? Y en la próxima temporada, pues oremos para que el Señor traiga otra familia y Ujú. nos vamos compartiendo las cargas, como dice el Señor, Sí. llevar las cargas unos con nosotros, ¿verdad? Amarnos unos con nosotros. Entonces, eh, eso es una red de apoyo, Sí. ¿verdad? Eh, en, en la escuela dominical, Ujú. ¿verdad? Que podamos decirle a estas familias, mamá, ¿qué apoyo necesita tu hijo o tu hija? Cuéntanos, ¿qué hacen ustedes con su terapeuta? ¿Qué hace el terapista? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué hacen en casa que funciona? ¿Cómo lo podemos implementar aquí? ¿Verdad? Cuando nos congregamos. Em, y siempre preguntar, hermana, ¿verdad? Porque eso nos hace parte de De. esa red de Ujú. apoyo. Eso nos hace parte de saber cómo ellos están llevando ese proceso, cómo sus hijos están aprendiendo y viviendo. Sí, y así es. Y es hoy en día la iglesia necesita levantarse, necesita alcanzar a esos también, apoyar, guiar, orientar.
guiarlos a Cristo. Y una de las formas para hacerlo es creando esa red de apoyos. Me encanta cuando en diferentes lives que tú has hecho en tu canal de YouTube, una de las cosas que tú haces es que animas a la iglesia a capacitarse en este tema, a prepararse para que puedan crear un ambiente en la iglesia donde las personas que están en discapacidad puedan sentirse parte, puedan tener esta red de apoyo dentro de la comunidad de la iglesia. Y, Sí, y eso me y encanta. es vital, hermana. Em, y no tenemos excusa. El Señor nos ha dado tantos recursos hoy en el siglo XXI. Somos la generación con más recursos. Eh, tenemos tanta tecnología a nuestras Ujú. manos. El Señor nos ha dado mucho y, y no tenemos excusas. Y si creemos que nuestro Dios es el dueño de todo, es el hacedor de todo, es todopoderoso, cuando venimos a Él, Señor, necesitamos, capacítanos, ayúdanos para hacer de estos recursos que se multipliquen. Y Amén. yo creo que el recurso más grande que el Señor nos ha dado es Cristo, es el Evangelio, ¿verdad? Yes, Es el ejemplo de Cristo y el amor lo puede todo. Y quizás en nuestras congregaciones no tengamos todos los recursos financieros o materiales, pero eso nunca, nunca va a ser más importante que hacer sentir amado, aceptado a una familia con hijos con discapacidad. sí. Nada, ningún recurso, por más tecnológico que sea, por más valioso que sea, va a compararse a cuando nosotros como iglesia abrazamos a esa familia y le decimos, queremos apoyarlo, queremos amarlo. Tu hijo es bienvenido, no importa los retos que tengamos que enfrentar, a veces vamos a fallar, no somos perfectos, pero te queremos con nosotros. Así No es. te vayas, no te quedes en tu casa. El día que no puedas congregarte, vamos a ti. Vamos a llevar los estudios bíblicos a tu casa. Vamos a visitarte. Vamos a ayudarte con las herramientas. Hermana, no hay barrera cuando nosotros como cristianos tenemos esa actitud y tenemos esa actitud de adoración a Amén. Dios, porque no lo hacemos para nosotros ni Exacto. para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Amén, amén, así es. ¿Y cómo entonces puede una mamá poder animar, alentar a su hija, amar a su hermano, a cuidar de su hermano? Nosotros como padres tenemos la mayor responsabilidad de cuidar, de proveer, de dar amor a nuestros hijos. Esa es nuestra prioridad. Pero pueden haber padres que a veces sin darse cuenta. Y a veces, como te digo, tienen un hermano mayor, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, y empieza a decir, bueno, tú tienes que hacerte responsable porque tú eres el hermano mayor. Tú tienes que, y empiezan a darle responsabilidades a los niños que no le corresponden a los padres. Entonces, ¿cómo se ve esa dinámica de que los padres puedan cumplir con su rol, pero también el rol que tiene los hijos con su hermano con discapacidad? Sí, em, es, es sensible y hay líneas muy finas, ¿verdad? Y cada familia tiene un contexto eh, particular. Entonces vamos a hablar de una manera general, ¿verdad? Porque obviamente no conocemos el contexto de cada familia, pero sabemos, y la palabra es clara, ¿verdad? Que es la responsabilidad de los adultos, de los Ujú. padres, ¿verdad? De guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, en mostrarle el Evangelio, en amarlos. Y las responsabilidades del cuidado, ¿verdad? De sus necesidades, la comida, el bañarse, e ir a las escuelas, enseñarles a lavarse la boca, ¿verdad? Eso le pertenece a los Sí. padres. Ahora, nosotros debemos ayudar y alimentar, ¿verdad? Las responsabilidades que tienen ellos como hermanos, Ujú. ¿verdad? Como hermanos, ¿verdad? ¿Cómo respetarse? ¿Verdad? Hablar los problemas.
si hubo un malentendido. Y nosotros somos, ¿verdad? Ese peacemaker, ¿verdad? Ujú. Somos ese medio por el cual, ¿verdad? Traemos reconciliación a la luz de la palabra. Así es. Y Llamar a... madre, tomen notas, porque esto no es solamente para, o sea, esto yo lo veo también para hermanos que normal, o sea, que no están pasando por un proceso similar. Un hermano con discapacidad, un hermano que no. Mis niñas aquí constantemente tienen conflictos. Esto que ella está compartiendo con nosotros es muy importante, así que tomen notas ahí, porque creo que esto no solamente te va a ayudar si estás pasando por un proceso con un hijo con discapacidad. Te va a ayudar también si tu familia es normal y no está pasando por este proceso ahora mismo. Sí. Continúa. So, sí, en una familia típica, ¿verdad? Estos conflictos están. ¿Por Ujú. qué? Porque somos humanos, Sí. somos necesitados de la gracia de Dios, y somos todos, nacimos todos pecadores. Entonces, en el momento que entendemos que mi hijo con discapacidad, ¿verdad? Tiene las mismas necesidades que mi hijo típico, entonces, pues ahí estamos apuntando directo a su corazón, Sí. ¿verdad? Y al corazón de ambos. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, en la manera en que mi hijo muestra afecto, en la manera en que mi hijo muestra lo que él va entendiendo de Dios y de las relaciones, y a veces eso va a tomar más tiempo que si es una relación de hermanos típicos, ¿verdad? Que Ujú. no hay un diagnóstico médico. Aquí es donde entran las diferencias, pero la raíz de todo y el fin, que es Cristo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, es importante tenernos paciencia, que ellos se tienen que perdonar, que hay que amarse como el Señor nos ha amado, nos ha perdonado, ¿verdad? Otra cosa que es muy, muy, muy importante es que ellos crezcan junto en el Señor. Ujú. ¿Cómo? Haciendo devocionales juntos, ¿verdad? Enseñándoles ejemplos como Moisés y Aarón, siendo hermanos, ¿verdad? Moisés teniendo una discapacidad, Dios llama a Aarón su hermano y los usa a los dos, Así ¿verdad? es. Usa la fortaleza de los dos y él es el que capacita a estos hermanos, dando el ejemplo de que de la unión y la dependencia de Dios para los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, para liberar al pueblo de Dios de la mano del faraón, ¿verdad? Era un hombre poderoso. Y Dios llama a quién? Al que nadie se lo iba a Moisés, y Moisés, yo. Ujú. Sí, pero yo te voy a dar varón, ¿verdad? Entonces, estudiando la palabra, viendo amistades como David y Jonatán, ¿verdad? Ujú. Una amistad tan hermosa, que es una hermandad, porque ellos se amaban como Ujú. hermanos, y cómo ellos se hicieron esa promesa delante del Señor y cómo Dios, su compromiso delante de Dios, porque por amor a Dios. Entonces, haciendo devocionales, ¿verdad? Buscando en la palabra cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo fue Jesucristo con sus discípulos, con sus hermanos, ¿verdad? Los ejemplos que les daba, ¿verdad? Servirse unos a otros, Sí. tener compasión. Entonces, estas cosas son importantes y darle responsabilidad. Si el hermano es muy mayor, por ejemplo, Ujú. vamos a decir, no sé, que el hermano tenga 15 años y que tenga una hermanita, no sé, con parálisis cerebral, ¿verdad? Que tiene 8 o 9 años, ¿verdad? Ujú. Obviamente que ella va a mirar a su hermano como mayor, ¿verdad? Y ahí hay una dinámica que ella tiene que respetar a su hermano y su hermano a ella, Sí. y hay un rol de hermano grande y eso es hermoso. Entonces, no podemos dar, su hermano no tiene por qué ser responsable de su medicación, ¿verdad? Ahora, si él Ujú. quiere ayudar a darle la comida o a servirle, ya eso es un acto de servicio, ¿verdad? Mamá, yo te voy a ayudar a recoger los juguetes de mi hermana. O, o yo me quedo con ella jugando, ve y tú y, no sé, sírvenos el almuerzo, ¿verdad? O Ujú. sea, esas cosas que entran dentro de ser un hermano mayor, Sí. ¿verdad? Y cultivar ese amor fraternal, pero nunca un hermano debe tomar responsabilidades médicas ni decisiones legales, ni quedarse solo con su hermano, ¿verdad? Eh, ni ser abrumado Ujú. por, eh, por cosas del hogar,
¿verdad? Él también es un hermano, necesita amor y necesita vivir su niñez y su adolescencia y necesita otro tipo de apoyo si hay esa diferencia de, de edad. Y más que todo, ellos necesitan crecer como hermanos y Sí. saber que tienen diferencias y similitudes y Ujú. enfocarnos en lo que el hermano o la hermana con discapacidad sí puede hacer. Enfocarnos en sus intereses, Sí. ¿verdad? En lo que esa persona, ese hermano también aporta a la relación, porque a veces nos enfocamos tanto en el diagnóstico que perdemos de vista todo lo demás maravilloso que Y el Dios ha disfrutar. Ujú. depositado en ese niño, ¿verdad? Para el beneficio de su familia, para la gloria de Dios, para edificar, para amar, ¿verdad? Eh, a su familia, a sus amigos, a sus maestros, a sus hermanos en Cristo. Entonces, es un balance Sí. poquito a poquito. eh, y yo eh, en los recursos de mi página, Ujú. en el link, en el enlace, tengo libros que recomiendo y hay muchos recursos gratuitos también. Y como tú mencionabas en el canal de YouTube, tenemos muchas charlas Sí. con mamás, ¿verdad? Que están en esta situación, que tienen un hijo típico y otro con discapacidad. Y yo creo que no hay nada más edificante que escuchar de otras Dios. madres, Ujú. ¿verdad? Así es. Así que ahora mismo pueden ir ahí arriba, hay una flechita, y pueden seguir la cuenta de mi hermana Cecilia. Y yo sé que van a ser edificadas con todos esos recursos buenos que hay por ahí. Y bueno, ya casi para concluir, queremos, madres, animarte a que sepas que no estás sola, que hay recursos. Hoy en día hay muchos recursos. Dios ha puesto recursos para ti ahí. Trata de crear esa red de apoyo, de hermanas que puedan orar por ti, hermanas que tú puedas abrir tu corazón y decirle cómo estás, cómo te sientes. No guarde todas esas cosas ahí en tu corazón y aguantes todo eso. No, no, no. Hay Ujú. una comunidad de hermanas en tu iglesia. Busca esa comunidad y sé transparente. No, no crees Ujú. ser la supermamá que vas a poder con todo. Busca esa red de apoyo. Estás aquí, pero estás aquí para no estar sola. Dios ha puesto personas a tu alrededor. Busca esos recursos, busca esa ayuda. Y sobre todo la oración. La oración puede mucho. La oración del justo puede mucho. Ora, ora por tus hijos, ora por tu familia. Si ahora mismo tú estás teniendo quizás alguna dificultad, y quizás tú dices, wow, yo no sé qué más hacer o qué paso dar. La oración primordial es la clave. Hablar con Dios. Él conoce tu corazón, Él conoce tu situación. Y Él no está como aparte o exento de esto. Así que así como Dios ha obrado en la vida de mi hermana Cecilia, así como Dios ha obrado en muchas familias, Él puede hacerlo en tu familia también. Así que Amén. abre tu corazón a Él y Él va a empezar a obrar. Reconoce la necesidad que tienes de un Salvador. Amén. Entonces, Cecilia, Mi hermana, yo quiero ajá, compartirles este libro, eh, El Dios que yo amo, de Johnny Erickson Tara. Una vida caminando con Jesús. Johnny a los 16 años se quedó cuadripléjica, ¿verdad? De un accidente. Yo creo que la vida de Johnny la va a animar mucho a esas mamás con un hijo con discapacidad que quizás piensan que qué puede hacer mi hijo, ¿verdad? ujú, ¿Cómo Dios lo puede usar? O todas esas preguntas válidas, ¿verdad? Sobre el futuro de su hijo. Em, eh, que no, que Dios no es ajeno, ¿verdad? A esas preguntas y esas preocupaciones normales que una madre y un padre puede tener por su hijo con algún diagnóstico. Yo les recomiendo todos los libros de ella, pero este es un libro muy bueno. Em, lo voy a poner también en los recursos, sí, y te lo voy a compartir para que tú claro. también lo puedas compartir con las mamás. Y hay otro libro que yo creo que todo cristiano debe de leer, todo, todo. Yo creo que este es uno de los libros que todo pastor debe tener en su librería.
Se llama Navegamos por el mismo lago, de Stephanie Hobart. Navegamos por el mismo lago. Uno de los libros más completos sobre la teología de la discapacidad, sobre teología bíblica. Ella es una mamá de un niño con síndrome de Down y de un hijo típico, ¿verdad? Los dos varones. La sabiduría de Dios que hay aquí, teológica, práctica, todo. O sea, para la iglesia, ella es una gran em, eh, sierva del Señor en esta área de ministerio. Yo pienso que este libro lo debe tener todo cristiano, y leerlo y enseñarlo, y para las mamás también, porque ella ahí da mucho testimonio de lo que Dios ha hecho con su hijo, que tiene síndrome de Down, en su familia, en su iglesia. Y creo que le va a ser de mucha bendición. Y lo que mencionaste de la oración, mamá, quiero animarte y decirte que ninguna oración al Padre sobre tu hijo es desechada. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus anhelos, tu dolor, tu proceso, ¿verdad? Y que Él te está capacitando para ser esa madre quien Él escogió para ese hijo o esa hija. Nunca pienses de que Dios se equivocó en darte ese hijo. En sus fuerzas, en Cristo, tú vas a poder amarlo, cuidarlo, y cuando tengas duda, ven en oración, como dice la hermana Marlene. La oración te va a renovar en Cristo. Su palabra te va a renovar. Y algo muy importante que quiero enfatizar, mi hermana, antes de irnos, es que tenemos que abrazar como iglesia de que la discapacidad no es un tema lejano, que la discapacidad nos puede tocar a todos en cualquier momento de nuestra vida. Algo tan simple que nos podemos caer de nuestra cama mientras estamos durmiendo y podemos quedar cuadripléjico, y de un día para otro tu vida ha cambiado. Entonces, con esta realidad, que sabemos que vivimos con una vida y un cuerpo frágil, que esto abra nuestros corazones. Amén. A servir a Dios con gratitud, ¿verdad? A esas familias y a esas hermanas que tienen un hijo con discapacidad y necesitan, ¿verdad?, de ese apoyo y ese amor extra. Amén. Porque puede ser una carga muy fuerte si no tienen ese apoyo de sus hermanos en Cristo. Gracias, mi hermana, por este espacio. Gracias por a ti. dejarnos compartir un poquito. De verdad, gracias a ti. Este live va a quedar grabado. Yo lo voy a compartir con mi hermana también para que ella lo pueda poner en su comunidad. Yo sé que va a ser de bendición para muchas familias aquí. Compartan este live. Todo lo que hemos depositado aquí es de gran valor y yo sé que va a ser de bendición para ti y también para hermanos de la iglesia. Puedes compartirlo con ellos. Mi hermana, muchas gracias por sacar ese tiempito para educarnos, para hablarnos de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en ti, pero también para animar a las madres a poder guiar a sus hijas, a amar, a cuidar, a servir a sus hermanos con discapacidad. Muchísimas gracias, mi hermana. Dios te bendiga y gracias nuevamente. Igualmente, mi hermana, un gusto. Aquí estoy para servirles en cuanto se me sea pues oportuno. Aquí estoy. Gracias, Dios te bendiga, un abrazo y oramos al Señor de que sea de mucha bendición para su iglesia. Gracias a todos los que se unieron y a todos los que Sí. van a ver en la grabación. Sí, chao.